Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos aquí a su canal Frecuencia Cósmica. Yo soy el ufólogo Diego Rodríguez y hoy vamos a tener una entrevista muy interesante, la cual nos va a permitir a nosotros saber qué ha pasado con este contactado que realmente a muchos le ha sido como un punto de quiebre para poder conocer este tema y este tema extraterrestre y el fenómeno ovni. Creo que en lo personal, en mi criterio personal, a mí me encanta esta historia. La he seguido de cerca de muchos años atrás, he investigado muchas cosas y creo que hoy vamos a poder estar mucho más allá, vamos a poder ponernos un poco más en los zapatos de la familia Castillo para saber qué es lo que ha pasado y pasó con Enrique Castillo Rincón dentro de su contacto y cómo esto estuvo con la familia. Hoy estamos aquí con Dayaini Castillo, la hija de Enrique Castillo Rincón, que en la actualidad ella transmite el mensaje que dejó su padre en los libros y en los escritos que él tuvo para poder transmitir estos mensajes de luz, de conciencia de estos seres y hermanos superiores, para poder hacer que la conciencia de cada uno de nosotros siga hacia adelante y nos permita abrir nuestra mente. ¿Qué tal, Daini? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Diego, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Sergio? Muchísimas gracias por esta invitación. Yo, como siempre, feliz de tener un espacio para poder seguir divulgando toda esta información tan importante para la humanidad. Es maravilloso hacerlo, me siento muy feliz, muy contenta, ha rendido sus frutos maravillosamente a nivel planetario. Cada vez como que digo, ay, no puedo creerlo, lo importante que ha sido, digamos, tener esta iniciativa de salir y contar esta historia para las nuevas generaciones y sobre todo la importancia de limpiar la información y el mensaje, porque ha sido, mejor dicho, manipulado, lo han alterado, se lo han apropiado y la gente tiene que saber exactamente cuál fue la información que recibió papá de nuestros hermanos extraterrestres de Andrómeda, las Pléyades, de Venus, de Manet y de sexta dimensión. Daini, yo tengo una pregunta. Cuéntame, ¿desde hace cuánto estás involucrada en el tema y cómo fue que recibiste la información de saber que tu papá había tenido un contacto con seres de las estrellas, con seres extraterrestres? ¿Cómo recibiste esta información? ¿Cómo fue el primer contacto con el tema? Bueno, te cuento que eso tuvo que haber sido en la pancita de mi mamá. Él se encontró con mamá en Bogotá, se enamoraron y de allí somos 3 hijos, que fue donde realmente le pasó todo el contacto, incluyendo a mi madre, que fue parte del grupo de contacto del ICIFE en los años 70. El primer hijo que nació fue mi hermano Orión Yamaruk. Mi hermana se llama Joninka, ella es la última de nosotros 3, yo soy la del medio. Entonces es particular porque, por ejemplo, estaba en pleno contacto papá en el año 74 y estaba en uno de sus viajes maravillosos donde se lo llevaron en ovni y estuvo en el Alto Perú. Y allí le dijeron a papá que estaba naciendo en ese momento mi hermano. Entonces, pues como puedes ver, toda la vida Claro, hemos nacido con esto, nuestros nombres son de extraterrestres. Porque imagínate que todo empezó porque estaban en el momento de la meditación para hacer el contacto, el grupo, y papá recibió una información telepática donde le decían que mamá tenía que salir del grupo, que no podía estar. Entonces mi mamá se fue como triste para la casa, dijo quién sabe qué pasó. Claro. Y al rato ya llegó mi padre con todos los del grupo y la estaban felicitando. Entonces mamá como que no entendía qué era lo que pasaba. Entonces papá le dijo, mira, gorda, lo que pasa es que nos dijeron que tú estás embarazada. Y estaba de semanas, de poquiticas semanas, y le dijo, va a ser un varón, va a ser 8mesino y van a ser entre el 24 y el 25 de diciembre del 74. Entonces imagínate con lujo de detalles le dieron toda la información a ellos. Y Samad Kamut, que es uno de
de los extraterrestres de Pléyades, uno de estos maestros, pues le hizo una imposición de manos a mamá y también le dio una bendición muy especial a mi hermano y decía que era un espíritu nuevo que llegaba al planeta. Entonces te podrás imaginar que pues toda la vida hemos estado con esto, no es ajeno a nosotros, lo hemos hablado, visto, vivido desde nuestros nacimientos. Qué interesante. Eso quiere decir que el contacto y el tema en realidad trasciende y forma parte de toda la familia. Por Tú supuesto. me dices que tu mamá también era parte de un grupo de contacto. Sí. Ya, ¿y ellos se conocieron cuando ya había tenido el contacto o aún no? No, mira, es que papá tuvo Ujú. su contacto, digamos, él ha hecho todo un proceso que me parece maravilloso y pues obviamente quiero invitar a todos aquellos que nos ven, nos escuchan, a que investiguen su caso, porque hoy en día pues uno dice, ay, no, eso desde los 70, eso ya se sabe. Claro, eso ya se sabe es porque gracias a uno de los contactos como el de mi padre es que ha salido toda esta información que escuchábamos y vemos en este futuro, en este instante. Y es importante porque es uno de los contactos más estudiados por científicos, por gente reconocida, investigadores a nivel mundial. Un primer avistamiento que él tuvo fue en el año 63 en Costa Rica, en el volcán Irazú. Entonces, él es ingeniero, o era ingeniero en telecomunicaciones, y lo enviaron a ver las redes allá en el volcán a ver qué estaba sucediendo. Y ellos se dieron cuenta, cuando estaban bien arriba, que salieron unas naves color naranja refulgente. Y fue impactante porque fue la primera vez que papá vio unos ovnis tan de cerca. Digamos que ese fue su primer avistamiento. Y ya después, en el 69, tuvo un encuentro muy particular y maravilloso, que yo creo que eso también es un detonante y parte de esta historia tan maravillosa, que es el encuentro con un ser haciendo fila en Caracas, Venezuela, para entrar a cine a ver la película Barbarella. Allí, este hombre, como de unos 30, 33 años, por eso papá lo llamaba el suizo, porque tenía aspecto europeo, se le acercó a papá y le dijo que si era tan amable le podía comprar un boleto y que si venía solo, y entonces papá le dijo que sí, entonces que si podían entrar juntos. Entonces papá dijo, pues sí, yo lo sentí como tan cercano que entremos juntos. Se hicieron amigos. Esta película obviamente tenía una temática de ciencia ficción y este personaje llamado Cyril Weiss le dijo a papá que estaba de paso, que estaba representando una compañía, que no iba a estar mucho tiempo allí y le cuestionaba un poco sobre la existencia, la vida en otros mundos, en otros planetas, por esta temática de la película. Ellos hicieron unos lazos muy importantes en este encuentro o en estos meses que duraron de amistad, para luego tener su primer contacto, que ya papá después viajó a Bogotá a crear una empresa acá donde mamá trabajaba. Allí fue donde ellos se conocieron y pues obviamente empezaron a hablar de todos estos temas fantásticos y mi mamá, ay, a mí también me encanta el tema, entonces se flecharon y allí después fue una mujer que lo llamó a la oficina. Mi mamá recibió esa llamada con el nombre Karenka y le decía que era una mujer que venía de México, de un grupo de contacto, que los extraterrestres iban a contactarlo a él y que era muy importante, que le habían dado sus datos personales y que necesitaba hablar con el ingeniero. Entonces, pues te podrás imaginar una llamada de estas, donde eso fue como así, ¿qué pasó? Y se reunieron y ella hizo un recorrido por las principales ciudades de Colombia, llevando toda esta información de la introducción a la ciencia cósmica. Quiere decir que el contacto de tu papá fue progresivo, no fue simplemente que un día lo citaron y se dio el contacto, sino que empezó con un avistamiento, empezó con lo que todo el que investiga o le gusta el fenómeno ovni arranca, que es el avistamiento. Y progresivamente se fue incrementando, formó parte de los grupos de contacto y hasta que él tuvo su contacto propio. Podríamos resumirlo de esa manera, fue progresivo. De acuerdo. Okay. Como las coincidencias no existen, es probable, ¿verdad?, que el contacto con tu mamá haya sido parte del plan. Totalmente de acuerdo, eso ya digamos, después de años y de discusiones con papá de todos estos eventos, pues uno llega a esas conclusiones y uno ya lo entiende, ¿no? De por qué todo es perfecto. Ahí sí, dentro de la información, pues uno viene y escoge a sus padres, además,
Entonces Así es. tiene cierta, o sea, esas son como las misiones, realmente son las misiones que tenemos como seres humanos, que es sacar adelante las experiencias que venimos a vivir con el colectivo que hemos decidido enfrentarlas, ¿no? Bueno, como les estaba contando, digamos, fue importante los talleres que Karenka trajo, porque allí estaba como todo ese contenido nuevo que venía a Colombia acerca de la meditación, la importancia de la alimentación, etcétera, para poder tener un grupo de contacto y magnificar en ese momento, obviamente, la energía y que se pudiera producir efectivamente el contacto. Pero allí hay, digamos, una premisa importante, y es que la otra fuerza existe y nos manipula. Y por eso es importante tener una práctica constante, estar muy atentos y protegernos ante estas circunstancias y revisar si realmente quien nos está inspirando o esa voz supuesta que estamos escuchando los mensajes, a quién pertenece. ¿Por qué? Culturalmente, religiosamente nos han enseñado a no preguntar y a no dudar. Entonces, si vemos maripositas, si vemos lucecitas, si vemos el ojo azul, si vemos el cabello largo, el rubio, la luz, las alas, pues entonces yo no dudo. Si yo veo a la Virgen María, yo no dudo, sino, ay, me arrodillo antes y vi qué emoción fui elegido. Y ahí hay un grave error, porque resulta que esta otra fuerza, como bien se la mencionaron a papá, y que fue el único contacto que habló en los años 70 sobre esta información tan importante, que hay extraterrestres negativos, regresivos, y que tienen manipulada la mente del hombre. Y tenemos que ser conscientes que estamos precisamente en una realidad de polaridades y que estamos transmutando estas energías negativas, las cuales cada uno de nosotros alimentamos, y que de eso se trata estas experiencias, de poderlas entender y salir nosotros solitos del dolor y el sufrimiento. Es importante, por ejemplo, que dijeron al respecto, que debe haber una práctica diaria de meditación y una conexión con nuestro yo superior. Es que allí hay que empezar a diferenciar realmente de las creencias y lo que te digo, los juegos y las luces, y saber que ahí en continuación a este tema decían ellos, ustedes siempre tienen que tener una protección, y a papá le dieron, por ejemplo, y al grupo un mantra que es el Ansala Potala, que debían pronunciar antes de empezar obviamente todas estas meditaciones. ¿Por qué tendrías que tener esta protección? Porque existe la otra fuerza. Y resulta que se te puede meter y te empieza a hablar y a decir una cantidad de cosas, y tú piensas que entonces son los ángeles, que es la Virgen, que son los extraterrestres buenos, y ahí es cuando empiezan a darte información muy linda, muy hermosa, pero entonces como que uno se pierde en eso, y después te dan informaciones para confundir o para hacer uso de esta información para ampliar un grupo y hacer uso de la energía. El mal no se te va a aparecer terriblemente una imagen o una voz oscura, sino se te presenta como si fuera la luz, y hay que aprender a discernir, y por eso hay que empezar a usar la lógica de la lógica, que es uno de los mensajes también que le entregaron a mi padre. Ese punto, en el momento que hablan de la lógica, hubieron unos mensajes muy profundos que le daban a tu papá ahí, y dentro de esos mensajes, él lo que transmitió era algo en la época totalmente realmente disruptivo. ¿Qué pasó en ese momento cuando sucedió eso, esa transmisión de mensaje dentro de la humanidad? Bueno, pues es que eso a hoy es súper fuerte. A mí me escuchan hablar, o a mi hermana, por ejemplo, los 9 tiempos que cambiarán al mundo, porque papá recibió información de carácter espiritual y también de carácter profético. Entonces la gente dice, no, eso es del demonio, eso es del negativo, porque están hablando de la Tercera Guerra Mundial, porque están hablando de que hay extraterrestres malos, cuando aquí el mal ya se acabó, nos están esperando las naves, rescataron los niños, acabaron con el mal, no hay ningún reptiliano, ya no hay ningún gris. Entonces, pues obviamente la gente a hoy, imagínate, con toda la información que ya hay, se toca. Y dentro de lo que hablábamos sobre cuando tu papá lo llevaron a los Andes,
que dentro de esto eran que llevaron a los 24 contactados de ese tiempo, ¿cierto? Ese momento él hablaba sobre el Dios sabiduría, el maestro sabiduría, perdón. Y allí ellos tuvieron la posibilidad de conocer al maestro sabiduría, quien papá le puso así, maestro sabiduría, porque apenas él salió como de una casita, vestido así como conocemos las imágenes de Jesús, también en sandalias, etc. Entonces, obviamente él percibió a través de su mente el pensamiento de todos que dijeron, ¡ay, el maestro Jesús! Entonces él cuando salió dijo, yo no soy el que ustedes piensan que soy. Yo soy el agua, soy el aire, soy la montaña. Bueno, se me encrespa la piel, es bellísimo ese mensaje, porque él decía que tenía creo que el 37 o 39% de la sabiduría del universo. Y dentro de los contactos que pudo tener tu papá, habían unos que decía que en Bogotá, no recuerdo cómo se llamaba el cerro dentro de la ciudad. Monserrate. En Monserrate. Exactamente, tuvo un avistamiento y tuvo un contacto con seres del Mercurio. De Manet. De Manet, exacto. Sí, mira, tan interesante, porque papá tuvo sus experiencias con el grupo ahí también, que estos seres estaban de paso por el planeta. Entonces les permitieron entrar en contacto con ellos y le decían que ellos recogían muestras biológicas para conocer cómo se daba la vida acá en el planeta y que estaban de paso. Que ellos, pues papá decía, bueno, los podemos ver, y él decía, no, porque ustedes se impresionarían muchísimo porque nosotros somos verdes como la clorofila, o sea, así que estilo Avatar. Entonces se impresionarían muchísimo porque nosotros consumimos clorofila. Los extraterrestres también de Pléyades y Venus también les dijeron en el grupo que era importante el consumo de la clorofila y que pues bueno, a esta época tú sabes que en cualquier tienda naturista se puede conseguir y consumir, ¿no? Entonces la importancia de los vegetales. De todos los años que vivió la experiencia, ¿cuántas razas o civilizaciones contactaron a tu papá? Los que te mencioné, de Andrómeda, Pléyades, Venus, Manet y Sexta Dimensión. Yeah. Él vio, digamos, cuando tuvo su viaje en la nave nodriza y lo llevaron a la luna, vio otro tipo de extraterrestres. ¿Él vio seres humanos? Aparte de las naves, ¿había otros seres humanos o él era el único? Sí, papá se alcanzó a ver con algunos que quedaron los dos como ¡ay! Y en una nave, y creo, si no estoy mal, en el Foso de las Marianas. Sí, pero okay. Sí. ¿Y nunca pudieron hacer match? No, mira, ni siquiera con los 23 contactados que fueron al Alto Perú, ni siquiera que 11 eran latinos. Entonces la importancia de Latinoamérica dentro de todos estos acontecimientos planetarios. Sí. Una mujer dentro del grupo y solo les permitieron decir su nombre y de qué país. No se podían intercambiar datos ni comunicarse de ninguna manera. Hay un plan cósmico. Y como viste, son 24 de los que se supieron, pues tenían ese contacto, o sea que no es el elegido ni mucho menos. Además, cabe resaltar que, por ejemplo, a papá jamás le dijeron que tenía ninguna misión, jamás le dijeron que él venía a salvar el mundo, jamás le dijeron que él tenía que ir y salir y contar, era si quería, si le parecía y que tendría que enfrentarse a la sociedad, a la familia y a los amigos. No era una imposición. Como ahora se dice, no, es que yo tengo la misión de salvar el mundo y voy a cambiarlo y voy a hacer y voy a abrir el portal y voy a alinearle los chakras al planeta. De ninguna manera. Porque como te digo, a papá le entregaron toda la información desde el inicio. O sea, cómo fue que surgió la vida en este planeta, en este sistema solar, en esta galaxia. ¿Por qué estamos aquí? ¿Quién nos creó? ¿Por qué estamos en un planeta de castigo y que somos los primeros niveles de evolución para llegar al superhombre? Y que esto sí está sucediendo en los otros planetas del sistema solar, porque él en ese viaje que tuvo espacio-temporal a Landak, le mostraron desde el mismísimo nacimiento del planeta Tierra hasta el final del planeta Tierra. Entonces él decía, ¿para qué? O sea, ya es suficiente con los 9 tiempos que cambiarán al mundo, que en esos 9 tiempos te cuentan que hay una tercera guerra mundial, que va a haber hambruna, que hay un resto de enfermedades,
que se va a dar la vuelta a los polos, que mejor dicho, el agua va otra vez a inundar una cantidad de tierras, van a surgir unas nuevas y va a haber una devastación impresionante. Entonces él decía, no, dejemos así porque es que es muy claro todo lo que le va a suceder al planeta Tierra y definitivamente es muy, digamos, impresionante, doloroso poder tener esa panorámica o estar viviéndola a nivel planetario. Lo que nos falta de recorrido, que es muy poco, para que estos eventos realmente lleguen como en esa culminación, pues no cualquiera los va a poder realmente afrontar, porque todavía nos hace falta ese trabajo interior, ese trabajo espiritual y entender que no morimos y que hay unos procesos de trascendencia a través de las reencarnaciones y que existe el karma, que existe el dharma, pero que la energía permanece. Cuando hicieron los contactos con papá, los de Pléyades y Venus, hubo grandes mensajes que recibió del Maestro Jesús y le explicaron a él que el Maestro Jesús, como acá lo conocemos, es el regente espiritual del planeta Tierra. Entonces, y mandaba saludos, el Maestro Jesús está en Venus, les manda todo su amor, y no estaba presente, por ejemplo, en una de esas reuniones tan importantes donde se definió finalmente si se continuaba con el ser humano a nivel planetario o no. Y como bien lo dicen, así están las películas, por unos pocos se decidió continuar con este plan cósmico, porque a pesar, o más bien por la influencia de estos contactos, de toda la información que ellos dejaban, veían a un futuro posible que una parte de la población pudiera por fin salir de esta realidad y trascender. Este ser, obviamente, debo nuevamente hacer énfasis, porque como te digo, hay personas que han manipulado sus mensajes, entonces dicen, no, que el anciano de los días, que eso era Jesús, que va a volver. No. Nosotros cuando hablábamos con papá, por ejemplo, sobre ese tema, ni siquiera él se atrevía a decir, es que eso va a ser tal cosa, porque él no tenía la seguridad. Especulamos en nuestras conversaciones con mis hermanos y mi papá que podría ser el lobo solar. Pues mira, yo creo que papá sí se enfrentó, como él lo decía en sus conferencias, en algún momento a que dijo, miércoles, mi ego está bien arriba. Claro, tanta gente detrás de él, yendo a todas sus conferencias, los viajes a nivel mundial, todos los congresos en los que hizo parte. Entonces él decía, sí, yo en algún momento dije, miércoles, me está agarrando el ego, entonces tengo que como que bajarme de ahí, pero todas estas reflexiones pues obviamente las hacía. Sin embargo, por ejemplo, eso ni da fama permanente, ni da dinero, ni nada de eso. Esto es muy complicado, digamos, uno dedicarse a eso como lo hizo papá y no recibir, digamos, algo por un sustento para uno, entre comillas y paréntesis, estar holgado y sin ningún problema económico financiero. De todas maneras, pues ahí también se dio cuenta papá que su núcleo de amistades, incluyendo también como su primer matrimonio, ya hubo una ruptura muy interesante, digamos, dentro de esto, porque eran personas que no, en esos medios no eran empáticos, no tenían unos lazos que sí los tuvo con mamá, por ejemplo. Eso que tú decías, Sergio, al inicio, pues fue importante porque era una mujer, o es una mujer que en su momento, muy adelantada, obviamente para su época, estaba así, venga, meditación, que es lo que hay que hacer, extraterrestres, vida en otros planetas, wow, también con esa mente abierta para que pudiera hacer ese acompañamiento. Durante todo ese matrimonio, ese núcleo familiar, duró el contacto. Ya después le terminaron el contacto por medio de una llamada telefónica, por ejemplo, y hasta antes de su muerte, pues no tuvo nuevamente un contacto, que eso es otra cosa que vale aquí resaltar, que papá en ningún momento no se sintió con esa fuerza espiritual para decir, sí, me cortaron el contacto, y nunca se inventó, oiga, me volvieron a llamar, me contactaron, me dijeron para traer a nadie. Y como suele suceder en este tipo de cosas, como que hay un boom mientras la persona está contactada y todo el mundo le corre y todo el mundo le camina, pero en el momento en que dice, no, ya se acabó el contacto, chao, me fui. Y busco otro contacto, otro canalizador, otro tema, y no hay una profundización acerca de la información, y eso es lo que yo siempre los invito a través de mi canal en Telurión, como que ustedes no se queden
con lo de encimita, profundicen, revisen, pongan en práctica, porque de nada sirve llenarme de un resto de información que lo único que hace es confundirme y no busco qué es lo que me sirve. Hoy, actualmente, la cantidad de canalizadores, de contactados, ¿qué están diciendo de nuevo? Nada nuevo. Están diciendo o están enseñando qué es lo que yo tengo que hacer en mi interior, por ejemplo, para conectarme con mi yo superior, para ser un mejor ser humano, para poder vibrar en alto. No, nada de eso. Simplemente con la palabra de que tu pensamiento no sea negativo para que no se suceda en la línea del tiempo y no suceda el mal, porque es que ahora también la gente se volvió que si yo no pienso en el dolor, en el sufrimiento, en la guerra, en el hambre, en la violencia, no existe en mi línea del tiempo, eso ya pasó. O sea, es como si solamente con pensarlo hiciéramos un cambio tan trascendental a nivel planetario y eso no funciona así. Y entonces, con toda esta información lo que hace es confundir a la gente y que no haga su trabajo interior. Y resulta que allí hay algo tan importante dentro de este tiempo en el cual estamos cada uno de nosotros participando. Esto es un momento cumbre de la humanidad planetaria a nivel terrestre, que es la trascendencia. Es la primera vez que va a salir energía hacia la siguiente dimensión planetaria dentro del planeta Tierra. No es que, ay no, qué planeta tan inmundo, tan horrible, yo me quiero ir y todo el mundo le salieron alas y ya todo el mundo recordó quién es y de dónde viene y cuál es su nombre cósmico, sino que aquí a nivel terrestre se hace un proceso y como bien ellos dicen y lo explican perfectamente, estamos en los primeros niveles evolutivos. Nos falta milenios para poder llegar a tener todo el conocimiento y la trascendencia espiritual que necesita este tipo de energía que alberga el ente biológico. Entonces aterricemos, porque las personas que por estar empendejadas, embobadas por allá, con estos temas que solo hablan de amor y de bienestar y de paz y armonía, están dejando de hacer su trabajo interior y se van a ver abocadas realmente, si les corresponde en este momento, estar en vida en los cambios planetarios, que yo quiero ver a todas estas personas qué van a hacer cuando no tengan que comer, cuando se quede todo el mundo sin trabajo, cuando empiece la violencia, cuando empiecen los saqueos, cuando empiecen los suicidios, cuando empiece la Tercera Guerra Mundial. Si así nomás todo este conflicto de guerra que hay con Ucrania y Rusia está dejando en desabastecimiento totalmente a Latinoamérica y a muchos países. Sin embargo, hay un porcentaje grandísimo que sí estamos preparados y estamos hablando sobre estos temas, y por eso el boom también de las comunidades y del ser humano que vuelve al campo. Ellos le dijeron a papá que precisamente se hablaba de estos remanentes que van a quedar en Latinoamérica y la importancia de aquellas personas que pueden comprar tierras, que siembren, que cultiven y se vayan yendo hacia el campo y salgan de las ciudades. Entonces, vamos a ver si con todos estos mensajes de solo paz y amor y que me van a venir a rescatar, les va a ser suficiente para poder afrontar esto tan terrible y también la muerte. Porque estos cambios, como por ejemplo esta pandemia, nos ha traído precisamente esta experiencia que esperemos nos haya servido para ver en carne propia y sentir la pérdida. ¿Y qué sucede si yo sigo en estos temas de la pérdida y me quedo solo o sola en el mundo? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si yo estoy en una ciudad y entonces sucede un terremoto, un volcán, un tsunami? Bueno, no sé, protestas, manifestaciones, todo el mundo entra a todos lados a robar a ver cómo hace para comer. Son cosas que vamos a enfrentar a nivel planetario muy duras, muy fuertes, y que realmente esto sí necesita irremediablemente fuerza interior y capacidad de asimilamiento, y no es como, ay, yo no oigo, no veo ni entiendo, como lo que están tratando de hacer, que yo hago así, y no, el mal se fue, ya no existe, en mi línea del tiempo estamos maravillosamente, no demora en llegar el Maestro Jesús aquí por mí. Entonces hay que hacer un despertar. Hoy en día todos tenemos que comenzar a elaborar en lo siguiente, a tomar ese trabajo, el trabajo interno, porque es el único trabajo que nos va a permitir evolucionar. Creo yo que eso es importantísimo entender para poder avanzar dentro de este proceso. Y como te digo, pues nunca, digamos, con mi hermana, mis hermanos, nos vimos como en un futuro
hablando sobre estos temas, y de allí entonces empecé a ver y a escuchar la confusión de una cantidad de personas que yo decía, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo así? ¿Qué es esto? Mira, es que están diciendo que tu papá esto, que están diciendo que tu papá lo otro, que la información tal, que se la dio al tal, que no sé qué, que salió este personaje hablando, y yo decía, ¿cómo es posible? Y en esas conferencias que fui a dictar a varias ciudades vi la confusión tan terrible y cómo se gestan estos grupos realmente nefastos para la mente y la espiritualidad del hombre con falsedades y que se atribuyen así tal cual. Ay, no, es que a mí me cogió la nave, vino el extraterrestre y me dejó la información tal cual como se le dieron a papá, pero que además estos mensajes los alteraron. Y entonces también a través del miedo, por ejemplo, que te van a sacar del libro de la vida, que venga, ay, sí, venga, le alineo los chakras, venga, entonces le abro los 7 sellos, y la lógica de la lógica tiene no sé cuántos fragmentos, y entonces cada punto, y hay que descifrarlo, y que si usted no está aquí metido, usted no está con la verdad, y se va para el quinto pailón porque usted es del barro, porque usted se lo llevó el negativo, porque siempre lo que hacen las religiones realmente, que es a través del miedo, el dolor y el sufrimiento. Usted no piense, usted no razone, usted no cuestione. Y yo decía, esto no puede estar pasando, y menos en esta época. Y eso realmente fue un deseo interior de mi parte de decir, no puede ser. Yo voy a sacar la información, le voy a hablar al mundo. ¿Quién está manejando esta información así alterada? ¿Quién está, como decimos aquí, rajando de papá? Y usted, solo usted, es el único que puede sacar sus propias conclusiones. Yo aquí no le vengo a decir cuál es la verdad, pero por lo menos sí, la verdad de la información que recibe papá.